En este video te introducimos a los principios fundamentales del transhumanismo y a su objetivo principal: superar nuestras limitaciones biológicas a través de la tecnología, desde avances en neurociencia, inteligencia artificial y genética hasta la posibilidad de mejorar y extender nuestras capacidades físicas y mentales. Abordamos los temas clave que definen este movimiento en rápido crecimiento. Si te interesa este tema, dale un me gusta al video y suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos y ser parte de nuestra comunidad que explora el futuro de la tecnología, la neurociencia y su impacto en la vida humana. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas sobre el transhumanismo? ¿Crees que es el próximo paso en la evolución humana o una amenaza a nuestra esencia? Comparte este video con amigos y familiares que también puedan estar interesados en el futuro de la humanidad y acompáñanos en este viaje hacia la era del transhumanismo, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. El transhumanismo es un movimiento filosófico, científico y cultural que propone el uso de la tecnología y la ciencia para mejorar las capacidades humanas y superar las limitaciones biológicas inherentes. Este concepto ha ganado popularidad en las últimas décadas, en gran parte debido a los avances en tecnología, genética y neurociencia, que están acercando a la humanidad a posibilidades que antes parecían puramente ciencia ficción. Para entender por qué el transhumanismo es relevante, imagina un mundo en el que las enfermedades como el cáncer, el Alzheimer o la parálisis ya no fueran obstáculos permanentes en la vida humana. Piensa en la posibilidad de extender significativamente nuestra vida, de acceder a niveles de inteligencia y creatividad inimaginables, o incluso de superar las limitaciones de nuestro cuerpo físico, tal como la falta de visión o movilidad. Todos estos escenarios reflejan la esencia de lo que el transhumanismo busca: transformar la experiencia humana mediante la tecnología. Sin embargo, más allá de sus promesas y potencial, el transhumanismo también plantea grandes preguntas sobre lo que significa ser humano. Si tenemos la capacidad de superar nuestras limitaciones naturales, ¿seguiremos siendo humanos o nos convertiremos en algo completamente distinto? ¿Estamos preparados ética y socialmente para estos cambios? Estas preguntas son las que hacen del transhumanismo un tema de debate y estudio importante en la actualidad. Breve historia del transhumanismo, de la ciencia ficción a la ciencia real. La idea de mejorar las capacidades humanas no es nueva. Desde los albores de la civilización, los seres humanos han buscado formas de aumentar su fuerza, agilidad, inteligencia y longevidad. En la antigua Grecia, por ejemplo, los atletas entrenaban intensamente y utilizaban suplementos naturales para mejorar su rendimiento. En los Juegos Olímpicos, a lo largo de la historia, la medicina ha jugado un papel importante en la mejora de la salud humana y en la extensión de la vida, desde la invención de las vacunas hasta los avances en cirugía y farmacología. Sin embargo, el concepto de transhumanismo en sí mismo empezó a tomar forma a mediados del siglo XX. En la década de 1950, el biólogo Julian Huxley fue uno de los primeros en utilizar el término transhumanismo para describir la idea de que los humanos podían trascender sus limitaciones naturales mediante la tecnología. Huxley creía que la evolución humana no tenía que estar limitada por la biología y que, con el uso de la ciencia, podíamos llegar a ser más que humanos. El transhumanismo ganó popularidad como movimiento cultural y científico a finales del siglo XX y principios del XXI, con el desarrollo de tecnologías como la informática, la genética y la neurociencia. Organizaciones como la Asociación Transhumanista Mundial, ahora conocida como Humanity Mass, promovieron activamente la investigación y el debate sobre las implicaciones de estas tecnologías. Además, la influencia de la ciencia ficción, como las obras de Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y más tarde, películas como Matrix o Transcendence, ayudaron a popularizar las ideas transhumanistas, generando interés tanto en el público como en los científicos y tecnólogos. Hoy en día, el transhumanismo es más que una idea futurista. Es un campo de investigación con aplicaciones prácticas y avances reales que abarcan desde las
prótesis avanzadas hasta la edición genética, pasando por las interfaces cerebro-computadora. Estos desarrollos han puesto al transhumanismo en el centro de discusiones éticas y filosóficas sobre el futuro de la humanidad, neurociencia y transhumanismo, ampliando los límites de la mente humana. Uno de los aspectos más emocionantes del transhumanismo es su potencial para mejorar la mente humana. Aquí es donde la neurociencia juega un papel crucial. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso, especialmente del cerebro, que es el órgano responsable de nuestras capacidades cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el aprendizaje y las emociones. Entender cómo funciona el cerebro es fundamental para cualquier intento de mejorarlo o de superar sus limitaciones. Por ejemplo, en la neurociencia moderna, uno de los campos más interesantes es el de las interfaces cerebro-computadora, BCIs, por sus siglas en inglés. Estas interfaces permiten que una persona controle dispositivos externos, como una computadora o una prótesis, solo con el pensamiento. Para muchas personas con discapacidades, las BCIs ofrecen una nueva esperanza de independencia y movilidad. Pero el potencial va más allá. Algunos expertos en transhumanismo creen que, en el futuro, las BCIs podrían permitirnos mejorar nuestras capacidades mentales, como la memoria o la capacidad de concentración, de maneras que no serían posibles de otro modo. Otro avance relevante es el de la edición genética. La tecnología CRISPR, por ejemplo, permite modificar el ADN humano de manera precisa, lo cual abre la puerta a la posibilidad de eliminar ciertas enfermedades genéticas. Imagina un futuro en el que enfermedades como la fibrosis quística o la distrofia muscular simplemente ya no existan. Aunque la edición genética plantea serios dilemas éticos, también representa una oportunidad sin precedentes para mejorar la vida humana y, en el contexto del transhumanismo, superar los límites impuestos por nuestra biología. La neurociencia también investiga la plasticidad del cerebro, es decir, su capacidad para adaptarse y reorganizarse. Este conocimiento es fundamental para el transhumanismo, ya que demuestra que el cerebro puede adaptarse a cambios drásticos, como el uso de prótesis neuronales o la conexión con dispositivos externos. En esencia, el cerebro humano tiene una capacidad innata para transformarse, lo que hace que la visión transhumanista sea, al menos en parte, científicamente viable. Ejemplos de tecnologías transhumanistas en desarrollo. Uno de los ejemplos más visibles de tecnologías transhumanistas son las prótesis avanzadas. En el pasado, las prótesis eran simples sustitutos para miembros perdidos, que ofrecían movilidad limitada. Hoy en día, gracias a la robótica y a la neurociencia, existen prótesis que pueden ser controladas con el pensamiento mediante el uso de sensores implantados en el cerebro. Estas prótesis no solo permiten que los usuarios recuperen movilidad, sino que también ofrecen sensibilidad y precisión que se acercan a las de una extremidad humana. Imagina una persona que ha perdido un brazo en un accidente. Con una prótesis avanzada, esta persona puede realizar tareas como agarrar objetos o incluso sentir la textura de lo que toca. Esto no solo mejora su calidad de vida, sino que también plantea una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto esta persona sigue siendo completamente humana? Si una parte de su cuerpo está hecha de tecnología, aunque la respuesta a esta pregunta es subjetiva, ilustra uno de los dilemas centrales del transhumanismo. La realidad aumentada, AR, y las interfaces visuales también tienen el potencial de expandir las capacidades humanas de formas sorprendentes, en lugar de depender solo de los sentidos tradicionales. Las personas podrían utilizar dispositivos AR para acceder a información adicional en tiempo real. Por ejemplo, una persona usando gafas de realidad aumentada podría ver datos de navegación mientras camina, o recibir información detallada sobre una planta simplemente mirándola. En términos de transhumanismo, la AR podría permitir que los seres humanos accedan a niveles de información y conocimiento que van más allá de la capacidad natural del cerebro. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Es esta expansión de conocimiento una forma de mejora humana? ¿O simplemente una herramienta externa? En última instancia, el transhumanismo sugiere que la línea entre el conocimiento natural y el aumentado se desdibujará a medida que estas tecnologías se integren más profundamente en nuestra vida diaria. La inteligencia artificial.
IA es otra tecnología que el transhumanismo considera clave para mejorar las capacidades humanas. Los sistemas de IA ya están siendo utilizados para aumentar la productividad humana en diversos campos, como la medicina, la investigación y la educación. Un ejemplo interesante de esta interacción es el uso de la IA para ayudar a diagnosticar enfermedades. Los sistemas de IA pueden analizar grandes cantidades de datos médicos en poco tiempo, identificando patrones que pueden pasar desapercibidos para los médicos humanos. En el futuro, es posible que la IA también desempeñe un papel en la mejora cognitiva directa. Algunas ideas futuristas sugieren que podríamos utilizar la IA para mejorar nuestra memoria, capacidad de aprendizaje y creatividad, e incluso para realizar tareas complejas que requieran un alto nivel de inteligencia. Aunque estos escenarios aún están lejos de convertirse en realidad, muestran cómo el transhumanismo ve en la IA un aliado para superar las limitaciones mentales del ser humano. Implicaciones éticas y filosóficas del transhumanismo. La posibilidad de mejorar y trascender nuestras capacidades naturales plantea una serie de dilemas éticos y filosóficos. A continuación, abordamos algunas de las cuestiones clave que los críticos y defensores del transhumanismo deben enfrentar. 1. ¿Qué significa ser humano? El transhumanismo plantea una pregunta fundamental. ¿Qué significa ser humano? En la sociedad actual, consideramos que nuestra humanidad se define por nuestra biología, nuestras experiencias y nuestra capacidad de pensar y sentir. Sin embargo, si empezamos a reemplazar partes de nuestro cuerpo y cerebro con tecnología, ¿seguiremos siendo humanos o nos convertiremos en algo distinto? Este dilema es a menudo explorado en la ciencia ficción. Películas como Blade Runner presentan futuros distópicos en los que la línea entre humanos y máquinas se ha vuelto borrosa. En el contexto del transhumanismo, la pregunta no es simplemente de ciencia ficción. Es una cuestión filosófica real que podría enfrentar nuestra sociedad en un futuro no tan lejano. 2. Desigualdad y acceso a la tecnología. Uno de los principales riesgos del transhumanismo es la posibilidad de aumentar la desigualdad social. La mejora de las capacidades humanas mediante tecnología avanzada probablemente tendrá un costo elevado, lo que podría hacer que solo las personas más ricas tengan acceso a estas mejoras. Esto podría resultar en una sociedad dividida entre aquellos que pueden mejorarse y aquellos que no. La desigualdad en el acceso a la tecnología transhumanista plantea serios dilemas éticos. Si solo una parte de la población puede acceder a mejoras cognitivas, físicas o de longevidad, podríamos ver un aumento de la disparidad económica y social. En este sentido, el transhumanismo también plantea preguntas sobre la justicia y la equidad en una sociedad tecnológica avanzada. 3. La amenaza a la identidad y autonomía individual. Otro dilema ético del transhumanismo es la posible pérdida de la autonomía y la privacidad. Por ejemplo, si las personas se conectan a sistemas de inteligencia artificial o interfaces cerebro-computadora, ¿quién controla realmente estas conexiones? Existe la preocupación de que el control externo sobre estas tecnologías podría llevar a una pérdida de la autonomía individual. Además, la identidad personal podría verse comprometida. En un futuro donde los recuerdos o las experiencias se pueden almacenar o incluso modificar mediante tecnología, surge la pregunta, ¿somos realmente los mismos si nuestra memoria o identidad puede ser alterada? Aunque estas ideas aún son especulativas, plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad humana y la autonomía en una era de avances tecnológicos sin precedentes. El futuro de la humanidad en la era del transhumanismo. El transhumanismo representa una frontera emocionante y al mismo tiempo aterradora en la evolución humana. A través de la tecnología y la ciencia, podemos imaginar un futuro en el que los seres humanos superen sus limitaciones biológicas y alcancen nuevas cotas de conocimiento, longevidad y bienestar. Sin embargo, este camino también está lleno de dilemas éticos, riesgos sociales y preguntas filosóficas que aún no tienen respuesta. ¿Está la humanidad preparada para los cambios que el transhumanismo podría traer? La respuesta es compleja, y depende de cómo la sociedad aborde los avances tecnológicos y cómo equilibre el potencial de mejorar la vida humana con la necesidad de preservar la ética, la justicia y la autonomía. Si te ha interesado este tema,
Dale un me gusta al video y suscríbete gratuitamente al canal para más contenido como este. Muchas gracias por tu apoyo. Nos encantaría saber tu opinión. Así que déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas sobre el transhumanismo? ¿Crees que es el próximo paso en la evolución humana o una amenaza a nuestra esencia? Comparte este video con amigos y familiares que también puedan estar interesados en el futuro de la humanidad y acompáñanos en este viaje hacia la era del transhumanismo. Sigue mirando. Haz clic en uno de los videos recomendados para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Haz clic y descúbrelo. También suscríbete gratis al canal para recibir nuevos videos como este.